Alfa, ajá. Ajá, subíndice alfa. Para todo alfa en I es una Ajá. familia de subespacios vectoriales Sí, familia de subespacios. de un Ajá. K, de un K espacio vectorial V. Demostrar que la intersección de alfa en I de los subespacios subíndice alfa es un subespacio vectorial de V. Ajá, entonces esto, a ver. Entonces esto es un subespacio vectorial de un VK espacio vectorial. Ajá, entonces lo que se te pide demostrar es que la intersección, esto para todo alfa en un intervalo. Ajá, que esta intersección es un subespacio, bueno, ajá, subespacio. De B. Ajá, esto es lo que tienes que demostrar. B es bueno, esta intersección de los W alfa es un subespacio vectorial de B. Es lo que me preguntaste, ¿verdad? Sí, sí, es esa. Ajá, bueno, pues para esto, recuerda qué pasaba cuando tenías únicamente dos subespacios vectoriales. Ajá, W1 y W2. Solamente dos subespacios vectoriales. Lo mismo. Bueno, subespacios vectoriales. Ajá. ¿Qué pasaba con su intersección? Que también era un subespacio vectorial, ¿no? Ajá, también es un De subespacio V. vectorial. ¿Y cómo lo demostrabas? Ajá, ¿cómo demostrabas esto? Ajá. Dándole, suponer que, bueno, tenemos un elemento en la intersección y ya por definición de intersección está un elemento U en W1 y el otro está en W2. Ajá, bueno, lo que tienes que tener bien claro es que para que algo sea subespacio vectorial de un espacio vectorial dado, tienes que demostrar tres cosas. Tienes que comprobar que se cumplen tres condiciones. Ajá, ¿cuáles son esas tres condiciones? La primera es que tenga ¿cómo se llama? El neutrón. Ajá, el neutro aditivo debe pertenecer a la A W. intersección. A W. A La la otra intersección, es, porque lo que quieres ver que es un subespacio vectorial de B es esta intersección. Ajá, entonces para que algo sea subespacio vectorial de un espacio vectorial dado, tienes que ver que el cero pertenece a ese conjunto. Ajá, ¿qué más? que la suma es cerrada, ¿no? Ajá, Y el suma producto cerrada. por un escalar. Suma es cerrada. En W1, intersección W2. Y, bueno, producto por escalar. Por escalar. Cerrado. Y, bueno, en principio, pues, esta primera condición te asegura que la intersección no es vacía. Entonces podemos hablar de subespacio. Hay elementos, los podemos sumar, ahí podemos multiplicar por un escalar. Ajá, y entonces, ¿te acuerdas de cómo comprobabas que se cumplían estas tres condiciones para la intersección? Sí, sí, me acuerdo. Eso sí lo demostró el profe. Ajá, entonces, pues ese mismo razonamiento, porque aquí tienes una intersección, pero solamente de dos conjuntos, W1 con W2. Ajá. Aquí tienes una intersección arbitraria, no finita, porque, bueno, es más general que algo finito. Aquí el subíndice está en un intervalo. Ajá, entonces es una intersección arbitraria. Entonces, a ver, aquí ya no tienes nada más W1 y W2,
sino que tienes W1, intersección W2, intersección W3, intersección así. Si fuera finito, si tuvieras el subíndice en un conjunto finito, pues tendrías WN. Ajá. Pero esto es más general, entonces es W1, W2, intersección así hasta W alfa, con alfa en cualquier intervalo. Entonces, como ves, pues es lo mismo. Estamos trabajando con lo mismo, solamente que estamos aumentando el número de términos, el número de conjuntos que intersectamos. Pero entonces el razonamiento es el mismo. Que el que haces para 2, que el que haces para n, que el que haces para cuando tienes una cantidad infinita de W. ¿Sí me explico? Sí, sí. Entonces podría tomar un W alfa menos 1 intersectado con W alfa y hacer el mismo razonamiento o algo No, por no, el no, no. A estilo. ver, O cómo sería es el que, argumento. a ver, primero tienes que tener bien claro cómo se hace el caso para dos conjuntos W1 y W2. Una vez que tú tengas claro qué pasa con estos dos, vas a poder hacer el que te piden. Mira, ¿cómo compruebas que el 0 está en la intersección de W1 con W2? Bueno, aquí tal vez hace falta precisar que estos están en B, subespacios vectoriales de B. Ajá, B, y aquí le preguntamos, ¿esta intersección es subespacio vectorial de B? Esto es lo que queremos saber. Lo vamos a poder responder una vez que veamos qué pasa con estas tres condiciones. Ajá, entonces, para que esta intersección sea subespacio de B, la primera condición que debe cumplir es que el 0, que la identidad esté ahí. Ajá. ¿Por qué la identidad está en W1, intersección W2? La hipótesis es que W1 y W2 son ambos subespacios vectoriales de B. Si Se son suma. Si tanto W1 como W2 son subespacios vectoriales de B, ¿qué pasa con ellos? Pues en primer lugar, los dos contienen al 0. Entonces, esto está aquí. El 0 pertenece a W1 y el 0 pertenece a W2. ¿Esto por qué? Porque ambos W1 y W2 por hipótesis son subespacios vectoriales de V. Entonces cumplen la primera condición por separado. Y si el 0 está en W1 y el 0 está en W2, ¿qué quiere decir? ¿En dónde más está el 0? La intersección, ¿no? Ajá, entonces está en la intersección. Entonces, pues para la intersección ya se cumplió la primera condición. Ajá. Entonces, pues vamos a verificar las otras. Ajá, entonces la primera ya quedó. Ahora, la segunda. ¿Será cerrada la suma en esta intersección? Pues hay que ver, hay que tomar dos elementos. Entonces, sean X, bueno, a ver, vamos. W1, un elemento en W1, intersección W2. Bueno, más bien tomamos dos elementos, W1 y W2. W1 y W2 son elementos de la intersección. Queremos ver qué pasa con W1 más W2. ¿Esto creen que vaya a pertenecer a esta intersección? Sí. Esto es pregunta. ¿Qué me dicen de esta pregunta? ¿Sí o no? Sí.
¿Por qué? Pues si W1 pertenece a esta intersección, entonces quiere decir que W1 pertenece a W1 y W1 pertenece a W2. Lo mismo para W2. Si está en la intersección, pues pertenece a los dos. W2 pertenece a W1 y W2 pertenece a W2. Pero W1 es un subespacio vectorial. ¿Qué quiere decir? Que la suma es cerrada ahí. Entonces, de estas dos cosas se sigue que W1 más W2 pertenece a W1. Y de estas dos, tenemos que W1 más W2 pertenece a W2. Y de estas dos cosas, ¿qué se sigue? Que la suma está en la intersección de ambos. Claro. Entonces, pues con esto puedo responder la pregunta que está aquí en azul. Ajá, entonces W1 más W2 pertenece a la intersección, pues ya vimos que está en los dos. Ajá, entonces aquí la respuesta es sí. Ajá. La justificación está de este lado, pues entonces ya se cumple lo de aquí. Luego, para la tercera condición, pues nosotros tenemos que considerar un escalar, sea lambda un escalar, un elemento del campo. Bueno, B es un K espacio vectorial, ¿sí? Entonces, y consideramos sean lambda un escalar y W un elemento de la intersección. ¿Qué es lo que queremos verificar? Pues lo que queremos verificar o lo que queremos saber es que si lambda por W pertenece a esta intersección. ¿Qué me dicen? ¿Sí o no? Sería así, ¿no? Porque, ¿Por qué? porque W pertenece a la intersección, entonces por definición de intersección W pertenece a W1 Pero no, a y ver, a W2. aquí W no, estamos hablando de lambda por W. Esto es un elemento de... Pero como W1 y Todo W2 esto está en son intersección. subespecies vectoriales, con la condición de que el producto por un escalar, ¿no? Entonces puedo Ajá, multiplicar así es. W por lambda y pertenece a W1 y también pertenece a W2. Así es. Es el mismo razonamiento que me dices y es el que está aquí arriba. W pertenece a W1 y W, digo, y lambda W pertenece a W2. Ajá, W1 y a W2. A ver, espérame. Ah, sí, perdón. Lo que me estabas diciendo desde el principio está bien y yo aquí estaba cometiendo un error. Sí, partimos de aquí, de que W pertenece a los dos y luego consideramos el lambda. Sí, perdón. Aquí está. Eso era lo que me decías, ¿no? Sí, sí, Como hipótesis tenemos que W pertenece a esta intersección. Entonces tenemos esto, pero al multiplicarlo por lambda, pues sigue perteneciendo a W1. ¿Por qué? Porque W1 y W2 son subespacios vectoriales. Ajá, entonces se tienen estas dos cosas. Y de aquí, bueno, aquí hice dos pasos en uno. Ajá, eso ustedes lo tienen que escribir en dos distintos para seguir el orden. Bueno, entonces pues ya de aquí se concluye lo que necesitamos, bueno, lo que queremos. 1 intersección W2. Pues aquí es sí. Muy bien, entonces, como ven, esto es sencillo. Y el mismo razonamiento que se utilizó para dos factores, W1 y W2, es exactamente el mismo que van a utilizar
pero cuando tienen una familia arbitraria de subespacios vectoriales. Aquí arbitraria, ¿por qué? Porque los subíndices están en un intervalo. Ajá. Aquí les digo que, ay, ¿qué estoy haciendo? Permítanme. Ajá, a ver, ¿qué hago? Algo está pasando con esto. Perdón, jóvenes. Ahí está, ya. A ver, entonces, les digo, la idea es básicamente la misma que se usa para dos elementos. Pero aquí quiero mencionar que, pues como aquí son dos elementos, podemos hacer esto para dos elementos. Si tuvieran n elementos, podrían hacer lo mismo, decir, podrían hacer lo mismo aquí para n elementos. Wn pertenece a Wn. Ajá, aquí hay muchos intermedios, pero en este caso estaríamos hablando de que tenemos un número finito de términos W. Ajá, y acuérdense que el hecho de que el subíndice pertenezca a un intervalo me está diciendo que no hay una cantidad finita, entonces no puedo ponerme a escribir que cada WI pertenece a WI mayúscula. Ajá, entonces no puedo hacer esto. Si hago lo mismo aquí hasta un término Wn, es que solamente estoy considerando que tengo un número finito de factores, pero no estoy considerando el caso más general, que es cuando alfa pertenece a un intervalo. Ajá, entonces, pues no me voy a poner a escribir todo, porque pues nunca acabaría, y una forma de abarcarlos es que, si digo, si un elemento X pertenece a una intersección, con alfa en un intervalo, ¿de qué manera digo que X está en cada W sub alfa? A ver, no sé si los estoy confundiendo, si me van siguiendo o no, pero a ver, quiero que esto lo entiendan bien porque al momento de escribir esto es importante. Si yo tuviera aquí solamente una cantidad finita de W, es decir, Wx pertenece a la intersección de los Wi con i desde 1 hasta n, quiere decir que tengo solamente n factores W, y aquí sí puedo decir que X pertenece a W1 y X pertenece a W2 y así hasta X pertenece a Wn. Ajá. Pero aquí solamente estoy hablando de una cantidad finita de términos. Las cosas cambian cuando yo digo X pertenece a una intersección de W alfa con alfa en un intervalo. Entonces, si yo quiero hacer algo parecido como lo de aquí arriba, que quiero denotar que X es el elemento de cada W alfa, ¿cómo lo hago? ¿Puedo enumerar cada pertenencia? No se puede Pues, porque son infinitos, ¿no? ajá, entonces aquí solamente estoy considerando n. Aquí me dice infinitos, entonces no estaría considerando todos. Entonces la forma de indicar que X pertenece a cada uno de los W alfa es que, entonces esto quiere decir que X pertenece a W alfa para toda alfa en el intervalo i. Aquí ya estoy abarcando todos. ¿Sí se dan cuenta la diferencia entre lo que está en rojo y lo que está en azul? Sí, ¿me entienden? O logran entender la diferencia que hay entre estas cosas. Sí, sí se nota.
Muy bien, entonces, Sí, sí se ve. Disculpa, dime. es que, bueno, también hay algunos, bueno, he visto que algunos lo escriben, pero sin el alfa en i. Solamente escriben X que pertenece a la intersección de, por ejemplo, de ahí de W de omega. Entonces, W. eso como, ajá, o sea, sin el alfa que pertenezca ahí, sin el subíndice de alfa. Entonces solo dicen X pertenece a la intersección de W. Ajá, Bueno, es que a veces ahí se sobreentiende que estás considerando una familia arbitraria de subconjuntos o de subespacios. Ajá. Si tú ves esto que acabo, lo último que escribí, ahí tú nunca podrías decir que hay una cantidad finita en la familia que estás considerando. No hay una cantidad finita, porque si hubiera una cantidad finita, eso siempre se especifica, que va desde 1 hasta algún n. Si solamente se escribe así, pues eso se sobreentiende que estamos considerando una familia arbitraria, y una familia arbitraria se denota así, como W alfa con el subíndice en un intervalo. Esa es una familia arbitraria. ok, entonces si viene escrito, bueno, como lo que está encerrado en verde, lo puedo escribir o puedo especificar que es igual al conjunto de arriba. Sí, que estás considerando una familia arbitraria. Ok, Ajá, porque aquí hay muchos W alfa. Ajá, uno por cada alfa en el intervalo. Y hay una cantidad finita de alfas en el intervalo. Ajá. Entonces, cuando... A ver. Sí, entonces, pues, esa familia de Ws alfas, pues van a representar lo mismo que esta familia que está aquí. Por eso no te especifica que sea una familia finita. De ser finita, sí vendría como aquí. ¿Sí entienden por qué se le llama familia a los W alfa? Volviendo aquí al ejemplo que preguntó su compañero, decía, sea W alfa una familia de subespacios vectoriales de un B K espacio vectorial. Ajá, a ver. Habla sobre una familia. ¿Por qué? Porque son muchos, uno por cada alfa en un intervalo. ¿Sí? ¿Sí me explico? ¿No los estoy confundiendo con esto? Cada que yo ponga alfa, cada que yo ponga esta intersección, cada que yo ponga esta intersección, me estoy refiriendo a que estoy tomando la intersección de una familia arbitraria. Lo mismo si veo solamente esta notación, me estoy refiriendo a que estoy tomando la intersección de una familia arbitraria. Por eso no se me especifica aquí. Permítanme. Intersección. Perdón. A ver, ajá. Entonces, si ven esto, nos estamos refiriendo a que dada una familia, estoy tomando la intersección de todos sus miembros. Si veo esto, también deben saber que estamos considerando una familia de la cual estoy tomando su intersección y la denoto así. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿No los dejé más confundidos? ¿Quedó claro? Aquí W. Bueno, díganme. ¿Y cuál sería la diferencia entre la familia y el intervalo de 1 hasta n? ¿O es lo mismo? Es que es lo mismo, mira. A ver.
Consideramos una familia de W alfa. Con cada alfa en un intervalo. Esto le podemos llamar F caligráfica. Y esto es una familia. ¿Por qué? Porque hay muchos conjuntos W alfa. Hay uno por cada elemento en un intervalo. Cuando yo considero esta intersección es que estoy tomando todos los elementos de la familia y los estoy intersectando. Quiero ver qué elementos tienen en común todos los miembros de la familia. Ajá. En este caso, estoy tomando una familia finita. Aquí los puedo enumerar, W1, W2, hasta WN. Esto también, supongamos, le llamo F'. Esta F' es una familia finita. F' es una familia finita, pues sus elementos son W1, W2 hasta WN. Esta F caligráfica es una familia infinita. ¿Por qué? Porque sus índices no los puedo enumerar así como aquí, 1, 2, así hasta N. Ajá. Si no están enumerados, creo que se llama indexados por el intervalo, pero es prácticamente, la idea es la misma. Aquí cambia el número de elementos. Aquí solamente estoy trabajando con una cantidad finita. Aquí no. ¿Sí? ¿Me explico? ¿O no queda claro esto? Entonces podemos interpretar el intervalo como la misma familia, o sea, como la misma colección de conjuntos. No. Es que el intervalo es el que me está... me está... O sea, es parte de, pero no es eso, ¿no? Es que no te entiendo. El intervalo, a ver, otra vez volvemos a la familia finita. WI, tal que I pertenece al conjunto 1, 2, hasta N. ¿Me puedes decir quiénes son los elementos de, le llamo F, de esta F? WI, tales que I están en este conjunto. En el conjunto que consta del 1, del 2 hasta N. Pues cuando I es 1, tenemos W1. Cuando I es 2, tenemos W2. Cuando I es 3, pues tenemos W3. Ajá. Cuando I es igual a N, tenemos WN. ¿Estás de acuerdo que estos dos conjuntos son los mismos? O más bien estas dos familias son las mismas. Sí. Muy bien. Entonces, pero aquí el subíndice pertenece a un conjunto finito. Un conjunto de 1 a n, sí. Ajá. Pero ahora, ¿qué pasa si yo lo hago más general y digo, no, pues que I no pertenezca solamente a un conjunto finito, sino que I pertenezca a un intervalo? ¿Tú me puedes enumerar, así como arriba, quiénes son los elementos de F'? Los que estarían dentro de dicho intervalo, ¿no? Pues es que por cada punto que esté en el intervalo, yo voy a obtener un WI. Ajá. Pero aquí no los puedo enumerar como arriba. ¿Por qué?
¿Por qué razón en un intervalo no los puedo enumerar y por qué en un conjunto finito así? Sí. ¿Por qué no estaríamos definiendo el intervalo como definimos el conjunto? No, bueno, a ver, entonces digamos, vamos a poner el intervalo unitario. Mm, 0, 1. Cambiamos el intervalo. Marcela, Dime. una pregunta. ¿Podemos decir que I en este caso es igual a los reales? Sí, Porque pues así es. para que lo pudiéramos enumerar tendría que ser igual a los naturales, ¿no? A los naturales no. ¿No? No, no, no. Los naturales están aquí arriba, que es este conjunto que puse de 1 hasta n. Pero aquí en el intervalo 0, 1 no solamente tienes a los naturales, tienes Ah, no, claro, o muchísimos sea, me más refiero a puntos. que para que podamos como enumerar al conjunto, podría ser que I sea igual a los naturales en ese caso, ¿no? Arriba, aquí en el primer Ajá, caso. Pero en el sí. segundo ya no. ¿Por qué? Porque aquí el subíndice está perteneciendo a un intervalo. Supongo que esto lo van a ver con cuidado en su curso de cálculo avanzado, que yo creo que la mayoría está llevando. Van a la par. Cálculo avanzado con álgebra lineal. Entonces, todas estas cuestiones las van a ver con mucho cuidado, con mucho detalle en ese curso. Las cuestiones de por qué el intervalo, por qué cualquier intervalo no es numerable. No podemos hacer lo mismo que aquí arriba. Mucho menos finito. No hay una cantidad finita de elementos en un intervalo. Pero, a ver, no sé si que no les esté quedando claro esta parte influye aquí para la solución de su ejercicio. A ver, ya se perdieron de por qué empezamos, por qué partimos de aquí y por qué terminamos en lo que acabamos de decir. O si entienden cómo vamos a ocupar eso para probar que esta intersección es un subespacio vectorial de B, siempre y cuando cada W alfa sea un subespacio vectorial de B. Si cada uno de los W alfa es un subespacio vectorial de B, entonces cuando yo los intersecte a todos, eso también va a ser un subespacio vectorial de B. La demostración, pues es siguiendo la misma idea que lo que se hace en dos casos. Cuando intersectamos solamente W1 con W2, aquí lo que hay que tener cuidado es en la manera en que lo escribimos. No podemos hacer esto, porque aquí solamente nos estamos limitando a considerar una cantidad finita de elementos de la familia. Pero aquí nos está diciendo que tenemos una familia arbitraria. Cada W está determinado por elementos de un intervalo. Ajá, entonces esto no es suficiente. Esto no es suficiente. Aquí solamente estamos considerando una familia finita. Entonces estamos dejando fuera a muchos otros elementos del intervalo y por lo tanto a muchos W alfa. Ajá, entonces lo que yo les decía es que pongan atención en esto. ¿Cómo indican que un elemento está en una intersección finita? Ah, pues de esta manera, como lo que está en rojo. Pero cuando la intersección no es finita, si no es una intersección numerable, entonces la forma de indicarlo y de abarcar a todos los W alfa es esta. Wx pertenece a W alfa, pero para cada alfa que pertenezca al intervalo. O sea, no hay un elemento que pertenezca al intervalo
tal que X no pertenece al correspondiente W alfa. Entonces, la forma de indicar que X pertenece a cada uno es esta. Cuando la intersección es numerable, cuando es finita, pues fácilmente puedo considerar cada uno. Ajá. Entonces, no usen la notación en rojo para lo que está en azul, porque ahí están dejando fuera muchos Ws alfa. Ajá. ¿Queda claro? Entonces, aquí lo importante, la parte importante es esta. Es esta. Es esta. Bueno, sin contar esta naranja. Esta es la parte importante. Para cuando lo escriban. Y la idea, pues es la misma que se usó para la intersección de W1 con W2. Se puede extender esta idea a cualquier intersección arbitraria, ya sea finita o infinita. Pero lo que les pide el ejercicio es una intersección, o sea, una familia infinita de subespacios vectoriales. ¿Sí? ¿Está bien? Ya se va a acabar el tiempo. Necesito saber si se han confundido, si les quedó claro. Sí, un poquito mejor. Ahorita inténtenlo hacer. Sigan la idea que hicimos para estos dos subespacios, extendiéndola a una cantidad infinita infinita, numerable de W alfa. Y solo no mezclen no mezclen la notación. Y van a ver que es más fácil de lo que parece ahorita. Sigan la idea del caso para dos elementos. Sigan esa idea, solo no confundan notación. No usen esto cuando la familia que se les está dando es numerable, infinita. Ajá. Porque aquí solamente estamos considerando una cantidad finita. Si usamos esta notación para lo de abajo, estamos dejando fuera muchos otros. Ajá. Bueno, inténtenlo escribir y pues ya, si tienen dudas me preguntan en Edmodo.